¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos tenemos un Dios grande? Amén. Tenemos un Dios que es poderoso, un Dios misericordioso. Amén. Bueno, esta mañana es una mañana de bendición y Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta es la casa de Dios. Creemos que Dios habita aquí, en medio de su pueblo. Sabemos que es un templo y cuando las personas se van simplemente queda un templo vacío. Y que nosotros es lo que hacemos la iglesia. Amén. Lo importante de esto es que cuando entramos por esa puerta a veces venimos cargados de grandes dificultades. Desde la más pequeña, ¿cierto? Un niño de 8 años, ¿cuántos tuvieron la oportunidad cuando tenían 10, 12 años aquí en la iglesia? Y yo entraba por esa puerta, le pongo mi ejemplo, cuando tenía esa edad, y ya estaba pensando que el lunes siguiente me tocaba clase. Y realmente me pasaban cosas extrañas en el colegio. Yo cuando llegaba al salón, yo veía a todos los niños con cartelera. Y siempre hacía la pregunta, ¿y eso para qué? Eso lo mandaron. Así que los domingos para mí eran angustiantes. Andaba a veces un poco perdido en el colegio. No me iba mal en las notas, que eso es lo que me salvaba, pero en las tareas era muy complicado, muy complicado. Y venimos aquí a la iglesia a veces pensando en los problemas que tenemos, en las dificultades. Eso es una realidad. Venimos cargados aquí a la congregación, llenos de tribulaciones, llenos de angustia, y encontramos en este lugar unas palabras suaves de Jesús que nos producen paz. Como cuando los apóstoles estaban en plena turbulencia en el mar y Jesús les dijo: ¡hey! No tengan miedo, yo soy. Ellos tuvieron tranquilidad. O cuando Jesús, estaban los muchachos, todos los apóstoles, metidos en una casa y estaban temerosos porque lo que podía pasar era, así como capturaron a Jesús, podía ocurrirles a ellos. Y Jesús se mete en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Y también Jesús ve y le dice unas palabras hermosas a todos nosotros, es para todos, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. O sea que hoy domingo usted llegó al lugar correcto, donde si estabas atribulado, lo más probable es que vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígame otro amén. 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 Esta mañana quiero traer un tema muy especial que Dios ha estado tratando conmigo durante mucho tiempo. Y el tema nos compete a todos. Se llama sanando heridas del alma. Sanando heridas del alma. Sanando heridas del alma. Ustedes saben que la vida es una gran aventura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es una gran aventura. Una gran aventura que trae muchas sorpresas. Y cada sorpresa que nos da la vida, sean buenas o sean malas, esas sorpresas nos ayudan a ser la persona que somos hoy. Todo lo que nos ha ocurrido a través de la historia nos ayudan a ser quien soy hoy. Hayan sido cosas buenas o cosas malas. Muchas de las circunstancias que nos vienen en la vida o de las sorpresas que nos trae esta aventura son por consecuencia de cosas que hacemos. Amén. Sean buenas o sean malas, las consecuencias van a ser, depende de la decisión que tomemos. Pero también hay circunstancias que nos da la vida que a veces no son ni por decisiones que nosotros nos acontezca. Aquí nadie de nosotros decidimos escoger la familia que nos tocó. O usted escogió la familia que le tocó. Yo quiero nacer en la familia Ávila Rivera. ¿Cierto? Yo no le dije a la cigüeña: cigüeña, llévame a esta familia. La cigüeña le dio la gana de ponerme ahí. Y caí ahí. Una familia muy ordenada, disciplinada en todos los aspectos.
gracias a Dios. Y me tocó esa familia. Me tocó la mamá que me tocó. Y también me tocó vivir las consecuencias de vivir en esa familia. Que si mi papá fue un papá estilo perro bulldog, que siempre andaba con la cara empuñada, así como una vez lo conté, que le daba miedo a uno pedirle papi, te ganaba el pan, uno ni se le acercaba. O si te tocó un papá de eso, un papá o una mamá que no le interesaba, o si te tocó un papá o una mamá que se fue y te dejó, quizás no lo elegimos. O te tocó un papá abusador o una mamá abusadora, maltratadora. Eso trajo consecuencias a nuestra vida, trajo heridas. O nos tocó un papá controlador, ¿cierto? Un papá tipo autoritario. Se hace como yo digo. ¿Cuántos papás tuvieron así? Yo bajo mi mano. A mí no me tocó, a mis hermanos sí. Ya yo lo cogí en bajada. Cuando cogí a mi papá en bajada. Pero aquellos que les tocó quizás sin querer queriendo han sido maltratados por sus padres o por sus hermanos o su familia. Quiero leer el Salmo 147:3. Cuando lo tienen me dicen un amén, por favor. 147:3. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Diga conmigo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vamos a repetirlo nuevamente. Diga. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Confiamos en tu palabra. Confiamos en lo que tú quieres hacer con nosotros en esta mañana. Dejamos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno y poderoso con nosotros. Honramos tu grandeza y honramos tu poder. Es tu tiempo especial, es tu palabra especial. En el nombre de Jesús, tú comienzas, tú terminas, haz lo que has venido a hacer a este lugar, Señor. Confiamos en que tú eres poderoso en este sitio, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Las heridas. Yo les voy a comentar una herida que yo tuve, física, cuando yo era niño. Fui un poquito adelantadito con una que X travesura. Lice me dice, cuando yo le comento algunas cosas que hice, Lice me dice, yo no hice nada de niña. Yo no, tú eras pupi, Lice era pupi toda la vida. Pero aquellos que no éramos tan pupi, pasábamos la mayor parte del tiempo en la calle. ¿Cuántos dicen amén? Vieron, no era yo solo. La mayor parte del tiempo pasábamos en la calle jugando al trompo, a bate tapita, ¿cierto? La generación de hoy no sabe qué es el trompo. Compraban unos trompitos esos de pasta, todos malujitos, trompos que daban vértigo, eran unos trompos que parecían unas perillas, que uno daba así y jugábamos hasta el machetazo. Bueno, la generación de ahora no la dejamos hacer eso. Pero yo recuerdo que viviendo por aquí cerca, mis amigos, yo tenía un vecino, el vecino de al lado de la casa, era un muchacho que tenía mucho más juguete que yo, realmente tenía más juguete. Yo una vez entré a su cuarto y vi todos los juguetes enganchados, así. Tenían el carro ese de policía que tenía los dos revólveres a los lados, ¿cierto? Tenía la pistolita que daban en diciembre. ¿Se acuerdan? Son de mi generación, ¿cierto? Y tenían tantas cosas ahí.
Pero yo no lo veía jugar con eso. Yo tenía 2 carritos de pasta, uno verde y uno azulito que me regaló Ceci, que lo compró en el mercado. Estoy seguro en el mercado, en oferta de las más ofertas. 2 carritos de pasta. Me lo regaló Ceci. Vean, esos carritos de pasta eran una belleza para mí. Yo los tiraba y eso nada más el sonido de las llanticas me emocionaban. Y yo pasaba jugando con eso. Tanto era así que el vecino mío que tenía sus carros se enamoró de mis 2 carritos. Me hizo recordar la historia del rey David, ¿cierto? Se enamoró de mis 2 carritos, teniendo una gama de carros. Y entonces me iba a buscar. Juancho, me decían Juancho. Vamos a jugar con los carritos. A un carro viejo, al lado de mi casa, el señor tenía un carro viejo que estaba desarmado. Creo que mi hermano Lucho debe acordarse. Un carro viejo que estaba allí. Y uno se metía a jugar en ese carro lleno de óxido, de zinc, que nada más de pensarlo daba tétano. Pero allí era que se metía uno. Así que vamos con los carritos. Y me he metido en el carrito y he jugado en el carrito y ahí con algunos amigos. Cuando eso, creo que el grito maravilloso de mi casa que decía ¡Juancho! Se extendía cuadras y cuadras, era mi mamá llamándome. Así que yo me paré corriendo y cuando me paré corriendo me he enganchado en una lámina de zinc que estaba abierta aquí. Ya y quedé enganchado así. Nada más sentí. Gloria a Dios. Figúrense que yo quedé enganchado allí y eso me dio un dolor. Yo cuando veo que se abre la herida así y se ve un blanco ahí, yo dije, se me salió el hueso. Sí, porque eso es lo que le decían a uno cuando se cortaba, se te va a salir las tripas por ahí. Yo ya me veía, tenía yo escasos 6 años, yo me imaginaba las tripas saliéndose por ahí, así que yo pegué un grito, ¡ah! Y salió mi mamá corriendo, Cecilia y mi hermano Gabriel, recuerdo. ¡Ah! Y cuando vieron esa herida abierta así, yo escuché una voz así, la voz más sepulcral, que no es médico. Eso es de punto. Ay, Dios mío. Cuando yo sentí eso que era de punto, a mí se me quitó el dolor y lloré más. ¡Ah! Y empiezo a llorar y con mi herida abierta ahí. Gracias a Dios tengo un hermano muy bueno, mi hermano Gabriel. Y él llegó y se me acercó así, con ese estilo, me tocó y me dijo, tú eres un berraco. Así me dijo. Y yo cuando me dijo un berraco, tú eres fuerte. Yo aguantaba con todo mi fuerza. Tú eres berraco, no te preocupes. Eso te cogen unos punticos ahí. Y cuando llegue el médico va a decirte, tú eres fuerte. Vean, yo digo, así, me cogieron. Vayan a buscar un taxi. ¿Cuál taxi? Para la Cruz Roja a pie. Así que yo con mi caminata por acá, mi mamá, y con las palabras de mi hermano Gabriel, que yo quería que me acompañara porque me dio mucho ánimo, eres un berraco aquí en el oído. Así que yo llegué allá a la clínica, a la Cruz Roja, y me sentaron ahí, llegó un médico y efectivamente me dijo que yo era valiente, así que yo me las creí. Yo dejé de llorar porque ya se me había pasado como que el dolor del impacto, ya estaba como así. Y entonces cogieron y me inyectaron y se me pasó el dolor y el médico empezó y nada más, y dentro de mí me di cuenta que era berraco. Y esa herida se me empezó a curar, pero ahí me quedaba como que después que se me curó, me quedó como abierto, una cosa ahí rara, extraña. Y yo cada vez que tocaba esa parte ahí, me daba como una electricidad. Le decía yo a mi mamá en esa época, mamá, siento una electricidad. Y mamá decía, no, se le habrá quedado un pedazo de zinc metido separado ahí. Gracias a Dios era como la sensación, porque me estiraron ahí, me abrí y nada más me cogieron 2 puntos. Tanta bulla para 2 punticos.
Pero me quedó abierto. Si hubiera sido Rubén, me hubiera cogido como 5 puntos y ya me hubiera quedado bien cerrado. Médico, más cirujano Rubén. Pero esa fue una de las heridas de mi niñez, que son heridas que le pasan. ¿Cuánto le partieron la cabeza aquí? Dígame un amén. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Uno que otro punto ahí. Son heridas físicas y que a muchas de ellas sanan rapidito. Tienen que hacerle la buena desinfección para que no se convierta en algo peor. A mí creo que me inyectaron para el tétano. Yo pienso que me tenían que poner un suero lleno de puro antitétano, porque eso era puro once donde estaba yo metido. Gracias a Dios los pelados de esa época no nos daba tétano. Realmente no sé de qué fuimos hechos, pero no nos daba nada. Hasta la punta de un trompo me enterré. Duré caminando así sin decirle a mi mamá como una semana, hasta que ya no podía más. Gracias a Dios no me dio nada. Pero son heridas que uno se hizo cuando era niño y son físicas. Ahora podemos hablar de las heridas, que son heridas emocionales. Amén. Dice la palabra que es Él el quien sana a los quebrantados de corazón. O sea, quiere decir que habemos personas que estamos quebrantadas de corazón. Y lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos aún heridas abiertas en nuestra vida. Algunas veces hay heridas que no han podido cerrar, que quizás mis padres me hicieron cuando era niño, o me la hizo mi hermano, o me la hizo mi tío, mi primo. Heridas de cualquier grado, que por un momento uno, ¿qué hace con esas heridas? Las oculta. Pero cuando a alguien le toca el tema de eso, ¿terminan qué? Personas llorando. Cuando alguien le dice, ¿te acuerdas cuando éramos niños y mi papá me dijo esto hace como 40 años? Son heridas que quedaron abiertas y que necesitan ser sanadas. Porque las heridas abiertas a la mayoría de las personas no nos dejan avanzar en nada de lo que hacemos, porque siempre están latentes allí. Las heridas cuando quedan abiertas es cuando no hemos podido perdonar a aquel que nos ocasionó esa herida. Y algunas veces tenemos heridas abiertas que creemos que fue el mismo Dios que nos las hizo, que han maltratado el alma. Son heridas que han golpeado tu vida día tras día. Hay personas que han sentido heridas como la del abandono. ¿Cuántos se han sentido abandonados alguna vez? Así sea sin querer queriendo. Yo en estos días soñé algo. Bueno, Liz no está aquí. Liz está fuera de la ciudad. Entonces yo estoy encargado de los niños. Ellos están extraditados en Chile y ahora acá en Bruselas. Y estoy encargado de ellos. Y salgo soñando, miren el sueño que tuve. Salgo soñando que vamos con Juan David y con Carlitos y Liz Ángel, vamos para las lomas. Creo que íbamos a evangelizar, pero íbamos los 4 caminando, nos metimos por la calle de allá. Pero cuando salimos allá, eso estaba lleno de piedra y monte. Las lomas como unos 15 años o 30 años atrás. Así que íbamos subiendo por allí. Llegamos a un punto y nos devolvimos. Juan David Carlitos se fue adelante y yo iba con Liz Ángel atrás. Cuando vi que no vi a Juan David y a Carlos, salgo yo corriendo y he dejado a Liz Ángel. Cuando yo llego ahí, Juan David, ¿por qué corriste tanto? Y Juan David me dice, papi, ¿y Liz Ángel? Yo dije, Liz Ángel, Lice me va a matar. Entonces salgo yo corriendo y no veo a Liz Ángel. O sea, en el sueño estaba angustiado. Y cuando así veo, me voy a meter por una calle, veo que viene Liz Ángel llorando. Y me ha dicho, papi, me abandonaste. Así que a mí se me rompió el corazón. Ustedes le ven la cara a Liz Ángel y nada más con verla da ganas de llorar. Y ella, y de una vez se me rompió el corazón así y me levanté todo exaltado así. La palabra abandono. ¿Cuántos quizás nos hemos sentido abandonados, inclusive estando con nuestro cónyuge, con nuestras esposas o nuestros esposos? Se sienten abandonados estando allí mismo. ¿O cuánto hemos sido abandonados realmente? Que mi papá se fue o mi papá se murió y me abandonó. Es un sentimiento que queda allí recurrente.
y muchas veces no lo podemos sanar. Una ruptura en nuestro matrimonio, una ruptura en los hogares hacen o generan que nosotros sintamos abandono. Y el abandono es cruel. Y aquellas personas, miren lo que les voy a decir, aquellas personas que han sentido que son abandonadas, miren lo que ocurre. Son aquellas personas que hoy en día aún son adultas, sienten que no pueden vivir sin la otra persona. No se sienten satisfechos si no están acompañados. Y muchas veces mejor prefieren vivir solos porque tienen temor de que los puedan volver a abandonar. Son personas que no pueden vivir, no saben vivir porque la herida del abandono les marca la vida y no pueden dar un paso a seguir. Tienen temor de que sus hijos le vayan, quieren ser siempre reconocidos o que alguien los esté abrazando. Y muchas veces, la mayoría de las veces, prefieren estar solos o vivir solos, no tener hijos, porque piensan que le van a hacer lo mismo. Cuando las heridas del abandono están abiertas, eso es una de las cosas que sucede. Y eso es impresionante. Eso maltrata enormemente a las personas. Y en esta mañana Jesús quiere sanar la herida del abandono. Amén. Si tú has sentido eso, estás sintiéndote así, llegaste al mejor sitio. No es el cirujano que me cogió esos 2 puntos abiertos y me dejó la herida mía ahí toda así, estirada. Llegaste donde el mejor cirujano, al taller del carpintero por excelencia. Amén. El que sana tus heridas, el que sana a los quebrantados de corazón. Hay una herida que es dura y cruel. Es la herida del rechazo. El rechazo es impresionante y a veces sin querer queriendo rechazamos a nuestros hijos. A veces nuestros padres nos rechazaron sin querer queriendo. No sé cuántos padres aquí tuvimos que cuando la mamá se enteró que iba a estar embarazada, que quedó embarazada de nosotros, lo pensaron en su corazón: ¿para qué quedé embarazada de esto? ¿Cuántos aquí han podido sentir rechazo, no de los padres solamente, sino más el rechazo de los hijos? Que el hijo le dice, como las palabras que le dijo el hijo pródigo al papá. Ustedes saben qué le dijo el hijo pródigo al papá. ¿Qué les dijo? A ver, dame lo que tienes, dame mi herencia. En pocas palabras le está diciendo: mira, viejo, para mí tú estás muerto, viejo. Dame lo mío. Eso es rechazo vivo. ¿Cuántos hijos hemos rechazado a nuestros padres? ¿Cuántos hijos los hemos rechazado a nuestros padres? También. Y nosotros como padres nos sentimos quizás rechazados de nuestros hijos. Y esas heridas quedan abiertas ahí, porque uno decimos: ay, lo digo con rabia, dejémoslas así, y no vamos a sanarlas. Quedan ahí latentes. Quedan allí latentes. Yo recuerdo mi mamá, ella hería sin querer queriendo. Yo la conozco, ella era así. Pero eran unas heridas fuertes. Y ella una vez me dijo, que lo recuerdo así, latente, que la verdad que ni me duele, porque eso la sané rapidito, cuando hablé con ella de una vez. Me dijo algo así como: ¿para qué te parí? Me dijo así una vez, así, en un ataque de rabia. Yo estoy seguro que algo hice. No lo digo así porque yo le hacía que se jalara los pelos de vez en cuando. ¿Para qué te parí? Me dijo así. Yo creo que le dije: tú me pariste para que yo naciera. Pero son heridas que si uno las deja allí, se vuelven recurrentes. Y uno cree que fueron simples palabras de los padres. No, en un niño eso hace mella. Y por eso es que muchos muchachos van creciendo y se van pensando: ¿para qué me parió mi mamá? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué? Y cuando hacemos algo es que yo soy malo. ¿Cuántas heridas de rechazo hemos tenido así? Y que sentimos tanto rechazo en la vida que hoy en día ese rechazo nos está maltratando a muchos.
Ese rechazo nos hace personas llenas de temor, miedo a que nos rechacen, miedo a que alguien nos diga no. Las personas que sufren de rechazo no aceptan un no. Creen que todo lo que digan se lo acepten, porque si le dicen no, se sienten rechazados. Son las personas que le dicen algo y una vez le dicen alguna cosa, no estoy de acuerdo con eso, no me parece, o ¿puedo ir a tu casa hoy? No llegue, que estoy ocupado, me rechazó. Y eso se le quiere caer el mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? Con esa herida abierta allí. Porque alguien nos dijo algo o alguien nos rechazó cuando eran jóvenes o niños. Algún amigo nos rechazó cuando éramos niños. Y nosotros más que crecimos en el Evangelio, ustedes ni se imaginan las veces que mis amigos me rechazaban porque yo era cristiano. Y a mí me dolía mucho que mis amigos una vez me dejaron de hablar porque estaban en una tienda y iban a coger algo. Y yo dije, no cogen. Lo que se habían cogido, habían escondido. Yo lo saqué de donde lo habían cogido y se lo llevé al tendero. Señor, eso estaba allá afuera. Mis amigos me quedaron viendo así en la calle. Y cuando yo salí, me dije, mira, Juanchito, no nos digan más nada. Yo me di cuenta que nada más andaban conmigo, que era por el fútbol, porque yo sabía jugar un poquito. Pero duraron como 2 semanas sin hablarme hasta que empezó otro campeonato. Pero 2 semanas. Y rechazado así. Eso crea inseguridad en las personas. Cuando van a una entrevista de trabajo, están allí asustados, ya pensando, ya me rechazaron. Vean, y si yo les cuento cómo eran mis entrevistas de trabajo, ustedes decían, a mí me cogieron a trabajar donde estoy trabajando hoy. Fue porque la persona que me dijo, no me hizo entrevista, me dijo, no, yo conozco a tu hermano, entra y trabaja acá, ya. Porque yo no sabía ni qué contestar en las entrevistas de trabajo, del miedo al rechazo. Yo ya venía así, me van a decir que no. Con solo decirle en una entrevista de trabajo me preguntaron, ¿qué tan ágil y tan hábil eres? 2 preguntas me hizo la psicóloga. Eso sí, la psicóloga era así, con la cara un poco, no como las de ahora, que son muy alegres, sino, ¿qué tan ágil eres tú y qué tan hábil? Y yo quedé así. ¿Soy bien? Obvio, no me llamaron. Yo iba a las entrevistas ya sabiendo que me iban a rechazar. Quizás porque alguna vez me rechazaron y eran heridas que quedaron abiertas. Quizás palabras que un hermano le dijo, quizás mi papá o mi mamá me dijo alguna cosa. Mi papá a mí no me rechazaba nunca. Al contrario, mi mamá me pegaba y mi papá me decía, vente para acá. Pero tú, si habrás sentido rechazo en la vida, hoy es un día para que Dios te sane tus heridas. Quizás no vamos a reír de las cosas que yo estoy diciendo acá o mis anécdotas, pero hoy el Señor está haciendo una sanidad en el alma de algunos de los que están aquí, porque necesitas ser sanado. La Biblia lo dice, necesitamos ser libres, y más en este tiempo. El pueblo de Dios necesita corazones sanos. Corazones sanos. Dígale al que está a su lado, necesitamos corazones sanos. Hay una herida tan grave como las otras, que es la herida de la humillación. ¿A cuántos se han sentido humillados alguna vez? Esa herida se abre y vean, para cerrarla, no digamos que es casi imposible, pero es dura esa herida. Cuando nuestros padres o nuestros familiares nos dijeron, oye, tú no sirves para nada, tú sí eres bruto. Mi mamá me decía, la letra con sangre entra. Así que yo terminaba como Rocky 1 cuando me estaba enseñando la tabla de las matemáticas llena de chichón y diciendo, gané. Ya me sé 2 por 3, 6. Me pegaron una limpia para aprenderme la tabla del 2 y el 3. Y los papás de antes no nacieron con manual. ¿Cómo criar a tu hijo? Volumen 1, volumen 2, volumen 3. No la vimos así. Mi papá no sabía ni cómo criarme. Ellos nos criaban ahí, hecha ahí, ¿cierto? Y lo que salía. Y mi mamá no es como ahora que les enseñarles las tablas de las matemáticas. Aunque de vez en cuando un varitazo no está de más. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Un varitazo no está de más, nunca está de más.
Pero antes nos daban, era con el varitazo, con las manos de mi mamá. Lucho, ¿sabes cómo eran las manos de mi mamá? Callosas. Esa señora cogía el molino, así que era mejor que mi mamá me pegaba un cinturonazo o con una vara de hierro que con las manos. Eso quemaba. Y ella no sabía cómo decirme, así que me pegaba: tú si eres bruto, ¡bum! Uno. Pero eso en nosotros va llenando una humillación y nos consume la autoestima. O cuántas veces hemos sentido vergüenza de nuestros hijos, o los hijos han sentido vergüenza y los padres saben: mi hijo se avergüenza de mí. Mi hijo se avergüenza de mí. ¿Cuántos hijos han humillado a sus padres? ¿O usted se ha sentido humillado por sus hijos? Porque sus hijos le digo cualquier frase dura. Eso es durísimo cuando un hijo intrata a un padre y lo humilla. O piensa en su corazón: ¿yo por qué nací en esta casa? Y nosotros sentimos eso. Los padres que están aquí o las madres saben a lo que me refiero. Las madres saben cuando un hijo los está rechazando. Las madres saben cuando un hijo los humilla o se avergüenza de ellos delante de sus amigos. Aunque es una realidad. Llega una edad en la adolescencia de que los hijos no quieren que los papás los lleven al colegio. Lamentablemente mis hijos viven tan lejos que no se pueden venir de Turbaco sola, así que me toca llevarlos. Se aguantan la humillación de ver a su padre llevándolo, o se vienen a pie. Pero llega una etapa en la adolescencia en que los hijos se quieren alejar de los papás. Y miren, sin querer queriendo, yo cometí también ese error como hijo. ¿Por qué? Porque mi papá me tuvo casi a los 60 años, Lucho, ¿cierto? Tenía mi papá cuando yo nací. Mi mamá tenía 40 y pico de años. Yo soy el menor de 2 hermanos. Y de mamá y papá soy el último, soy el octavo. Así que yo era el último. Y cuando yo llegué a mudarme a Villarrosita, mis amigos me decían: eso es mentira, eso no es tu papá, eso es tu abuelo. Ve, a mí me daba una vergüenza. Y yo les pido perdón a mi papá y a mi mamá, porque llegó un momento que me avergonzaba. Yo no quería que me llevaran al colegio. Hasta que había una amiga que también los papás lo tuvieron a esa edad. Así que yo me sentí consolado y no soy el único. Pero en mi casa me decían, y mi papá cuando quedó enfermo, recuerdo que mamá me cuenta la historia que cuando quedó embarazada de mí, mi mamá se sentía triste y avergonzada porque la gente le va a decir: esa tan vieja y tan flaca y llevada que está ahora preñada. Ella me decía así: la gente va a hablar de mí. No se atrevía. Tanto pensaban que yo era hijo de mi hermano mayor, ¿cierto, Lucho? Que yo era hijo de Lucho. Porque no le conocieron la barriga, porque mi mamá le daba pena salir de la calle. Se avergonzaba de mí. Qué tristeza. Yo voy a sanar esta herida hoy. Sí, se avergonzaba. Y ella le daba pena salir porque, Y mi papá le decía a ella: no te preocupes. Este que está aquí, este pelado, va a ser nuestro Lazarillo. Vean eso, boca de profeta tenía el viejo. El viejo cabezalengua, le decía yo. Boca de profeta tenía. Porque cuando nos mudamos a Villarrosita, que él no podía caminar, ustedes saben quién era el que lo llevaba hasta la entrada para que cogiera el bus. Era yo. Y él iba apoyado en mí así. Así que había un vecinito en la entrada del barrio que me la tenía montada y me decía: hombre bastón, hombre bastón. Madre, machuca, le decía yo, que era gordito. Siempre me decía así: hombre bastón, y a mí me daba pena. Y mi papá: Juancho, acompáñame. ¿Cómo se sentiría mi papá cuando le hacía así? Pero yo así como el chavo iba así. Y mi papá: tienes pena, ¿verdad? Y yo callaba así. Nadie me decía nada hasta que pasaba por la entrada. Se asomaba de la tienda, porque tenía una tienda el condenado, y me asomaba a la tienda y me decía: hombre bastón, y se escondía. Tranquilo, Juancho, camina. Terminé siendo su Lazarillo. Después me enorgullecí de ser su Lazarillo. Lo bañaba, lo limpiaba a mi papá. Sané esa herida de una vez, así que no me avergoncé. Pero ¿cuántos humillamos a nuestros padres? ¿Cuántos nos sentimos humillados como hijos? O nuestros familiares nos humillaron, o en el colegio nos humilló una profesora. Son heridas que quedan allí y que es bueno que sean sanadas. El Señor me trajo esta palabra y me dijo: lleva esta palabra porque necesito sanar corazones quebrantados.
Porque saben algo, Dios quiere su pueblo libre. Dígale, yo soy libre. Dios quiere que cantemos esa canción, hay libertad en la casa de Dios, libres. Porque cuando hay heridas en nuestro corazón es porque no perdonamos. Y cuando tú no perdonas, la otra persona es libre, pero tú no. Y perdonar es dejar, es soltar. Es decir, ya, esta herida, hasta hoy yo sufro por esto. Hasta hoy sufro por esto. Las personas que han sentido humillación son aquellas que muchas veces no pueden levantar la cabeza. Y para acercarse a Dios es tan duro también. Porque creen que Dios los va a humillar también. Y saben, Dios no humilla a nadie. Dios no humilla a nadie. Y hoy te lo voy a demostrar. Hay una herida también dura, que es la herida de la traición. ¿Cuántos han sentido traición? Quizás alguna infidelidad, quizás alguna promesa sin cumplir. Eso también es traición. Mira, tú sabes como padres cómo traicionamos a nuestros hijos. Esto es una para que ustedes la noten. Aquellos que son padres jóvenes y tienen hijos niños pequeños. Cuando usted promete algo y no lo cumple. Los niños lo toman como una traición y crecen inseguros. Crecen pensando que todos los van a traicionar porque no cumplieron. Cuando tú le prometes algo a tu hijo, trata de cumplirlo. Así sea, te doy una limpia, te lo prometo, dásela. No, yo puedo traer a Juan David acá y que cuente su testimonio. Testimonio volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Las promesas de papi se llaman los testimonios de él. Él no puede decir que yo no lo prometí. Pero cuando le prometía, esta semana vamos a llegar a cines si no se me presenta algo. Pero cuántas promesas, a mí me hicieron muchas promesas, que yo, solo promesas. Mi hermano Marcos, yo digo con nombre, ojalá me vea, él se va a reír de la historia. Y quiero contar con él, no quiero poner a otras personas porque lo viví yo. Si estamos hablando de estas heridas, creo que todas las cogí Dios las cogió a punta así de agujita y me hizo una sanidad. Y si yo le muestro mis cicatrices, están llenas. Y la idea es que usted se vea las cicatrices y se ría como me estoy riendo yo. Pero mi querido hermano Marcos, cuando yo era niño, habían los famosos Atari. ¿Cuántos conocieron los Atari? Algunos. Después vinieron los ¿qué? Los Nintendo, Raúl. Pero antes de los Nintendo estaban los Atari. Así que los vecinos tenían Ataris y habían maquinitas. Y mis hermanos, con mi hermano mayor aquí a la cabeza por testigo, me decían, cuidado, entras a una maquinita. Porque pensaban que era maquinita de juego, ¿sí me entiende? Donde me hubieran encontrado a mí en una maquinita de juego, hoy le estuviera contando la predicación con una herida verdadera, así en la cara marcada. Porque en la casa eso de juego, eso era cruel. Y mi hermano mayor eso no le gustaba, así que yo ese tema de las maquinitas, ellos no iban a entender que Lucho, ese era un Atari. No, eso es maquinita y te van dolores. Así que yo evitaba eso. Yo hasta soñaba que yo estaba metido en las maquinitas y mis hermanos llegaban ahí. Así que eso era un pesadilla para mí. Y yo no podía tener un Atari, yo quería tener un Atari. Mi hermano Marco está estiloso, es el que más se parece a papá, así de elegante. Decía, Juancho, no te preocupes, yo te voy a dar un Atari. Vea, cuando él me dice eso, a mí mi corazón brincó así, como cuando le brincó en la barriga a Jesús cuando conoció a Juan el Bautista en el estómago, así, brinqué de la felicidad. Eso fue impresionante. Entonces él me decía, cuando me decía, llégate al trabajo, él trabaja en el centro, te voy a dar algo. Vea, yo llegaba a ese centro y cuando entraba ahí, yo veía todas las cajas buscando cuál era el Atari y me decía, ven acá. Sacaba una caja, la ponía en la mesa. Dios mío, ese es el Atari. Sacaba un billete, lleva a la Mella. A Mella es mi mamá. Y yo me quedaba ahí, ya, puedes irte. Queridos hermanos, así pasaron como 10 años hasta que me convencí que el Atari no llegó. Y no le miento. Y eso a mí me traumó bastante. Créeme. Nunca tuve un 'Atari. Ni un Nintendo, ni nada de eso.
Y yo empecé a desconfiar de todo, porque la traición lo que hace es desconfiar. Quizás hoy sufres de celos, de envidias. Es porque tú te sentiste traicionado de niño. ¿O cuántos padres se han sentido traicionados de los hijos cuando los hijos no mienten? A veces creemos que no, es una mentirita que me dijo mi hijo, eso la pasamos por alto. No, porque se la recordamos. ¿No te acuerdas que hace como 5 años me echaste esa mentira? Se la recordamos a nuestros hijos porque no ha sido sanada, no la hemos perdonado. Y esta mañana es para sanar esa herida de la traición, porque todos hemos pasado por allí. Promesas sin cumplir nos llenan de inseguridades bravas, terribles, que creemos que la persona que tenemos a nuestro lado nos va a traicionar. Creemos que nuestros hijos nos van a traicionar. Creemos que nuestro esposo nos van a traicionar, porque tenemos esa herida ahí abierta. Y esa herida se abre feo. A veces medio la pegamos con puntos de mariposa, ¿cierto? Le echamos unas cuantas cositas, que fuimos del psicólogo y me dijo esto y esto y esto. Esos puntos de mariposa, uno tiene que ir a la fuente, al que sana a los quebrantados de corazón. Él usa a todos los médicos para sanar esas heridas, pero necesitan ser restauradas en esta mañana. Hay una herida también, que es la herida de la injusticia. ¿Sí conocían esa herida? Bueno, esa herida de la injusticia, esa es brava. Los padres la hacemos mucho, y más aquellos padres que somos controladores. ¿Cuántos son padres controladores aquí? Ahí nos dicen, todo el mundo escondido. Bueno, ya ninguno y uno, gloria a Dios. Pasemos la página. No. ¿Cuántos tuvimos padres controladores que nos decían qué hacer y tú le preguntabas, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque yo digo, es que yo soy así. Papi, pero ¿por qué es así? Es que mi papá me crió así y contigo yo soy así. Y así, aquí mando yo. Son aquellos hijos que son cuidados y que pelado tiene que peinarse, o antes, como nos peinaban antes, que parecía que una vaca nos lamía la cabeza así, ¿cierto? Y teníamos que estar así, y la mamá le decía, estás de blanco, no me vengas con una manchita. Dios mío, dígale a un niño así, eso es una maldad. Eso es una maldad. Vea, yo ahí le doy gracias a mi mamá. Más puerco yo no podía llegar a la casa cuando salía. Ve, yo llegaba con lodo encima. No le he hecho mentira, porque estoy predicando y no le he hecho mentira. Lodo encima. Y llegaba sudado, y mamá nada más me decía, ay, llegaste sudado y está sucio. El sudor es vida. Así me decía mi mamá. Juancho, el sudor es vida. A ella le gustaba. A mí me gusta cuando tú vienes sudado. Imagínate, ni me decía, se te murieron los dos enanitos que tiene debajo de la axila. No me decía eso. Pero yo llegaba resudado y todo manchado, sucio. Pero cuántas mamás o papá controlador que el hijo no, cuidado, tienes este carrito, cuidado, lo partes. Me hace favor y lo pones ahí y lo miras. Mi querida cuñada se ríe porque a Alicia y a Ibe le compraron unas Barbie. Así que cuando las niñas sacaban las Barbie, le cuento un cuento de mi esposa, le compraron una Barbie. Y cuando las niñas sacaban el carrinado de Barbie o a jugar con las Barbie, le buscaron unas Barbie del mercado, esa que la cabeza parece que le dejaba así, y se llevaban, eran las Barbie viejas, y las originales las dejaban ahí para que nada las vieran. Ay, Santa Barbie, aquí estoy. Y se iban con las Barbie. Y me se ríe. Le dice, Micha, lo cuento, así era. Son papás que no los dejaban jugar con los juguetes. Mis hijos, ahí tiene ese juguete, lo dañan y se les acabó. Lo compran porque son para usarlo. Pero hay padres, sentimos el control ahí. Amén. No tenían a control remoto. No hagas esto, haga esto. Y realmente a veces no funcionaba, no iba bien en el colegio. Pero tú sabes qué consecuencia trae la herida de la injusticia. Porque como niños sentimos que están siendo injustos con nosotros. A mí una vez me pegó mi mamá. ¡Pum! Y le he preguntado, ¿por qué me pegaste? Porque soy tu mamá. ¿Y qué? Ese día se levantó con ganas de pegarme. Ella pensaba, yo hasta hoy digo que ella pensaba que yo venía de bañarme de la poza. De ahí había una poza y yo de vez en cuando me bañaba, pero yo le pedía permiso. Ese día ella pensó que yo como estaba bañándome y me ha pegado duro en la calle.
Y eso en la calle era impresionante, y aquí en la espalda. Y le he dicho, mami, ¿por qué me pegaste? Porque soy tu mamá, ¿y qué? Uno siente que eso es injusto con nosotros. Amén. ¿Y saben algo? ¿En qué se refleja eso? Que cuando nosotros tenemos hijos, nos ponemos peor. Somos inclusive más duros con nuestros hijos que fueron con nosotros, cuando la herida de la injusticia está abierta. Así examinémonos si estamos siendo muy duros con nuestros hijos. Aunque tampoco hay que hacer, no maltratemos al niño, porque entonces, porque esta generación que tenemos se está formándose, que son los, hay que, con palillitos, no le digas esto al niño porque se trauma. Hay que mantener un equilibrio, porque ahora todos los niños piden justicia. Amén, amén. Una niña, Lisángel, puede salirme, como me regañes te llevo al bienestar. Pueden que salgan. Ay, que me diga así, yo la llevo, vamos por el bienestar, te quedas allá. Oh, que preguntes, que me salga. Ay, que yo dialogo con mis hijos. Yo les digo, cuando ustedes lancen un argumento, Juan puede ser testigo, que se sientan que lo estamos oprimiendo, digan un argumento coherente. Yo le hablo así como si fueran abogados. Y que ustedes tengan la razón, pero con ellos. Si no, porque su mamá se ensoleva y yo también. Sí, porque ellos en la casa no tuvieron, mi mamá me regañó hoy después de mi papá. Va, pues de su mamá. Entre los dos teníamos que darle, no podía dejar meter a Lice. Nunca. Pero la injusticia sí la hemos sufrido muchas veces. Y terminamos maltratando a las personas que están a nuestro lado. Esa herida de la injusticia abierta es peligrosa, porque nos hace personas controladoras y amargadas, que no disfrutan el camino, sino están pensando siempre en cómo controlar, y viven amargadas, porque sentimos que fueron injustos con nosotros, aunque a veces nos regañaban con justicia. ¿Cuánto nos hemos sentido que Dios ha sido injusto con nosotros porque nos sucedió algo que no esperábamos? Y esa herida queda ahí abierta. Vean, quería traerle todo este tipo de heridas, que son heridas del alma, heridas del corazón, porque realmente en esta mañana Dios quiere restaurarnos. Señor puso en mi corazón que quiere sanar heridas. A veces dejamos conversaciones sin concluir en nuestro hogar, con nuestros hijos. Un ejemplo muy bueno para mí, que yo realmente, a mí las personas que deciden cambiar y ser transformadas y dejarse guiar por Dios, yo las admiro demasiado. Y un ejemplo es mi esposa Lisette. Liz, cuando se casó conmigo, ella siempre ha sido un temperamento fuerte. Ustedes la ven, es un temperamento firme. Ella es colérica. Colérica de los temperamentos, no es que es colérica todo el tiempo, es colérica. Y ella me decía a mí, Juan, yo quiero deshacerme de este temperamento, porque yo me molesto y entonces yo le decía, yo sé que te molesta, yo sé, yo soy testigo de eso. Y era fuerte su temperamento. Y a veces los niños, Juan David, que cuando Juan David estaba pequeño era una piña debajo del brazo, intenso, eso no se quedaba quieto. Él nada más hacía caso, era en el colegio. Bendito sea Dios, en el colegio. A veces creía que la señora lo viniera a criar, pero en la casa no cabía. Eso quería coger todo y uno lo alzaba y él iba caminando con nosotros y iba así. Y yo, Juan David. Y peor, de la Castellana el 13 de junio a pie para la iglesia. Era todo el camino jalando a Juan David, que así. Y entonces Liz cogía rabia, se molestaba, lo regañaba. Y era duro también, era muy dura también a veces con ella. Hasta que un día ella dijo, yo tengo que orar, y empezó a clamar a Dios. Soy testigo de eso. Dios, moldea mi carácter, moldea mi temperamento, fórmame. Y empezó a dejar que Dios empezara a sanar sus heridas, empezara a sanar su corazón. Empezó a tomar decisión de perdonar y de pedir perdón. Fue a un evento cristiano, a un encuentro, y yo le regalé un libro. Yo soy estratégico, un libro bien bacano, La mujer que ora por el esposo. Ahí está. Ahí que es regalos espirituales, oh gloria. Y le regalé otro libro, La hija del rey también. Y ella todo empezó a leer.
Lisette empezó a leer. Yo le digo que fue un cambio para mí. Ella, después que se leyó esos libros, vino del encuentro, se acercó y nos reunió a todos. Nos reunió a todos, a Juan, ya estaba Carlos, pequeñito, y me reunió a mí. Se sentó, lloró con nosotros y nos pidió perdón. Y nos pidió perdón, perdona porque he sido así, 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 ayúdenme. Me dijo, Juan, ayúdame, que quiero que Dios me moldee. Para mí, la historia de nuestro matrimonio está de allí hacia allá y de ahí para acá. Yo también empecé a cambiar, pero Lisette tomó una actitud muy buena, muy diferente. Cómo Dios comenzó a sanar su corazón y todas las heridas, cosas sin resolver en su familia, lo empezó poco a poco a Dios a moldear su corazón y tuvo la oportunidad. Por eso yo la admiro mucho, porque fue capaz de acercarse a sus hijos y pedirle perdón. Juan David, perdón porque te di unos buenos cogotazos. Y yo, Juan David, perdona porque yo la apoyé. Pero vi cómo Dios transformó su corazón, y eso fueron lágrimas. Eso no fue de un momento a otro, fueron lágrimas. Y ella me decía, Juan, yo quiero que Dios me cambie, yo no quiero este temperamento. Es más, ella le pidió a Dios, Señor, lo oraba a Dios, literal, conmigo allí, que mis hijos se parezcan al papá en su manera de ser, porque yo soy un poquito así, ya. Y gracias a Dios salieron un poquito a mí, inteligente a ella, eso sí, son genios a ella. Ella es la genio de la familia. Ellos salieron muy inteligentes a la mamá. A mí salieron a ella con el berroche. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero realmente ella despreciaba su temperamento. Ahora su temperamento, ya en las manos de Dios, con las heridas sanas, le está ayudando para ser firme en lo que hace ahora mismo. Ahora es consejera de jóvenes y tiene muchas jóvenes, muchas jovencitas aconsejándola de lo que ha vivido. Y la familia, su propia familia, es consejera delante de su familia, porque dejó que Dios curara sus heridas. Sabes, cuando Dios sana tus heridas, te provee la sabiduría para que tú sanes las heridas de otro. Sabes que somos llamados a sanar, y cuando Jesús dice en su palabra que tenemos la autoridad para sanar, está hablando de heridas físicas, pero también del corazón de otras personas. Saben que tú tienes ese poder para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes en la calle alguna persona ha hablado con usted y se han dicho, después que hablé contigo me siento con más paz? ¿Cuántos no hemos vivido esa parte? Es porque tenemos ese poder que Dios nos da en nosotros. Ahora imagínense si tú y yo estamos sanados, libres para ayudar a muchas personas. Es un momento muy especial en esta mañana, donde Dios quiere sanar heridas. Si tú eres una de esas personas que tienes esas heridas abiertas allí, por algo que tus padres te han hecho, si tú eres una de esas personas que has pensado hacer cosas contra tu misma vida porque estás herido familiarmente, porque te abusaron de ti hasta sexualmente o físicamente, hoy es la mañana que Dios puede sanar tus heridas. Si tú te sientes que fuiste rechazado en este lugar, si te has sentido rechazado porque vienes de otro país y te has rechazado en Colombia, hoy es el momento para que seas sanado y te sientas libre. Dios quiere sanar tus heridas. Si estás resentido porque tu papá murió y tienes rabia porque te dejó, porque murió, hoy es el día que lo puedes perdonar. Hoy es el día que vayas y perdones al que fue injusto contigo, que perdones al que abusó de ti, que perdones a aquel que te abandonó, que te rechazó. Hoy es el día que vayas y perdones a aquella persona. Se fue, me dejó. Hoy es el día que lo perdones. Dios está llamando a sanar tus heridas. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Él te dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Si te has sentido abandonado, Él te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te abandonaré. Aunque padre y madre te abandone, yo estaré contigo. Si sientes que el rechazo, que el abandono ha estado ahí, te regalo este pasaje, que aunque padre y madre te rechacen, te abandone, con todo te recogerá Jehová. Aunque el mundo haya sido injusto contigo, Él es Rey de justicia y Él hará justicia a aquellos que le temen. Él es tu Dios.
Aunque te has sentido que te están menospreciando, Él te dice: no, no dejes que te menosprecie. Tú eres hijo mío, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él te lo dice en esta mañana. Aunque te sientas que no eres nadie porque te humillaron, porque tus hijos te están dejando, hoy Dios te dice: tú eres escogido mío, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Hoy es el día de sanidad a nuestros corazones. Créeme que aquí está el mejor cirujano. Está el Señor, dispuesto a hacer algo a favor tuyo. Hoy es tiempo de perdonar. Hoy es tiempo de ser restaurado. Porque no abandonará Jehová nunca a su pueblo, ni desamparará a su heredad, a sus hijos. Cercano está Jehová a aquellos que le invocan. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él es tu Dios. Esta es la palabra que Dios quería para ti hoy. Y lo primero que tienes que hacer para que Dios empiece a hacer una cirugía en tu corazón es reconocer que necesitas curar tus heridas.